Y si te dijera que en la Biblia existe un nombre tan breve, tan silencioso, que casi se pierde entre líneas, pero que sostiene una de las conexiones más impresionantes de toda la historia de la salvación. Si este tipo de relatos te edifican y te ayudan a ver la palabra con nuevos ojos, acompáñame hasta el final. Y si quieres apoyar este contenido sin presión, suscríbete a Crónica Sagrada, deja tu like y comparte este video con alguien que necesite esperanza. Hoy, a veces, una sola historia, bien entendida, puede encender de nuevo la fe, porque hoy no vamos a hablar del personaje famoso. No vamos a empezar por el rey David, tampoco por los grandes profetas. Hoy vamos a ir a lo que casi nadie mira a un niño que no encabezó ejércitos, no escribió salmos, no abrió mares, pero cuyo nacimiento fue una bisagra divina. Su nombre es Obed, y para entender por qué Obed importa, primero tenemos que sentir el peso del escenario donde todo empezó: hambre, duelo, incertidumbre, y una decisión que parecía pequeña, pero que estaba moviendo el destino de generaciones. En aquellos días, Israel atravesaba tiempos duros, había escasez. La tierra que debía dar pan no daba lo suficiente, y cuando el estómago aprieta, cuando el futuro se oscurece, la gente hace lo que siempre ha hecho: busca sobrevivir. Una familia salió de Belén. Sí, Belén, casa de pan, irónicamente vacía en ese momento, y cruzó fronteras hacia Moab, buscando lo que su propia tierra no podía ofrecer. La madre de esa historia se llama Noemí, y lo que ella viviría no fue un golpe, fueron varios, seguidos, como olas que no te dan tiempo de respirar. Primero la pérdida, luego el silencio, luego la soledad. Noemí queda viuda, y como si eso fuera poco, sus hijos también mueren. 3 funerales, 3 despedidas y 3 sillas vacías. Y de pronto, la vida no parece vida, parece supervivencia. Entonces Noemí decide volver a Belén. No vuelve triunfante, no vuelve con riquezas. Vuelve como alguien que carga preguntas que nadie puede responder con facilidad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué sentido tiene seguir? Y aquí aparece Ruth. Ruth no era israelita. Ruth era moabita, extranjera, otra cultura, otro acento, otra historia. Y sin embargo, cuando Noemí intenta despedirse de sus nueras para que rehagan su vida, Ruth hace algo que cambia todo. Decide quedarse. No se queda por conveniencia, no se queda porque le convenga el plan. Se queda por amor, por lealtad y por una fe que nace justo donde menos se espera, en el dolor. Ruth pronuncia una declaración que todavía atraviesa siglos. En esencia, dice: donde tú vayas, yo iré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. No son palabras bonitas para un momento emotivo. Es un pacto. Es como una renuncia para ella. Es un salto de fe. Y tal vez, sin darse cuenta, Ruth estaba entrando en un plan mucho más grande que su propia historia. Cuando llegan a Belén, no llegan a una alfombra roja. Llegan a una realidad dura: 2 viudas sin protección, sin herencia, sin seguridad. Pero hay algo que Ruth sí tiene: disposición. Así que Ruth sale a los campos a recoger espigas. En aquella época existía una provisión en la ley: dejar restos de la cosecha para los pobres, para el extranjero, para la viuda. Ruth se aferra a esa oportunidad humilde. No va a pedir privilegios, va a trabajar, y aquí el relato se vuelve cinematográfico. Si lo miras con atención, el sol sobre la cebada, el polvo bajo los pies, manos recogiendo lo que otros dejaron caer, y una mujer extranjera avanzando entre espigas, sosteniendo a su suegra con lo poco que trae. Es en ese campo donde aparece Bus. Bus era un hombre respetado, con recursos, con nombre, pero sobre todo, con algo que la Biblia resalta en silencio: carácter. Bus nota a Ruth, y no la mira con desprecio, la mira con cuidado, la protege. Da instrucciones para que nadie la moleste, le permite beber agua, le deja recoger más de lo normal, y le habla con una mezcla rara en los poderosos: firmeza con ternura. Ruth se sorprende, porque ella sabe quién es, sabe cómo la ven, sabe lo que significa ser de afuera, y, aún así,
Allí está ese hombre tratándola con dignidad. Booz le revela algo que, si lo escuchas bien, es como una luz en medio de la historia. Él no solo ve a Ruth trabajando, él ve lo que Ruth hizo por Noemí y ve su fidelidad, ve su valentía, ve su corazón. Esto es importante en el reino de Dios, lo que el mundo llama insignificante. Muchas veces es lo que el cielo registra con más fuerza. Ruth vuelve a casa con provisión, y Noemí, que venía caminando con amargura, empieza a sentir algo que creía perdido: esperanza. Noemí entiende que Booz no es solo un hombre amable. Booz es pariente. Y en la cultura de Israel existía una figura poderosa, el pariente redentor. Alguien que podía rescatar una herencia, restaurar un nombre, devolver futuro a una casa que parecía extinguida. En otras palabras, la historia no se trataba solo de romance, se trataba de redención. Pero atención, Booz no toma atajos, no hace impulsos, no manipula. Él sigue el camino correcto. Hay un proceso legal, hay otro pariente más cercano, hay una conversación pública en la puerta de la ciudad. Hay testigos, hay decisión, porque cuando Dios construye una historia, no necesita trampas para que el final sea glorioso. Al final, Booz asume la responsabilidad, redime la herencia y toma a Ruth como esposa. Y lo que parecía una cadena de pérdidas comienza a convertirse en una cadena de restauración. Entonces sucede lo inesperado: Ruth concibe y el pueblo celebra. No solo celebran a Ruth, celebran a Noemí, porque la ciudad que la vio volver vacía, ahora la ve sosteniendo vida en sus brazos. Y aquí nace Obed, un niño pequeño, un llanto breve, un comienzo que el mundo podría ignorar, pero que el cielo estaba anunciando con fuerza. Las mujeres de Belén dicen palabras de bendición sobre Noemí, hablan de restauración, de consuelo, de futuro. Y Noemí toma al niño, lo abraza, lo cría, como si Dios le dijera, sin discursos: no terminé contigo. El nombre Obed tradicionalmente se asocia con servidor. Y esa sola idea ya es una predicación. El eslabón que conecta con la grandeza no nace con una corona, nace con un nombre que habla de servicio. Ahora, aquí viene la pregunta que vuelve esta historia explosiva. ¿Por qué Obed es tan importante? Porque Obed no es solo el hijo de Ruth. Obed es el padre de Isaí, y Isaí es el padre de David. Y David es la línea real que la Escritura promete como parte del plan mesiánico. De hecho, el Evangelio de Mateo, cuando traza la genealogía, incluye con claridad este tramo: Booz, Ruth, Obed, Isaí, David y Mateo 1:5-6. No es un detalle decorativo, es una declaración. Dios estaba escribiendo salvación con tinta que muchos no ven. Míralo bien: una mujer extranjera, viuda, pobre, caminando hacia una tierra que no era la suya, termina insertada en la línea que conduciría al Mesías. ¿Quién planifica algo así? Nadie con mente humana lo habría elegido como ruta principal. Y ahí está la belleza: Dios no depende de lo probable, Dios trabaja con lo imposible. Aquí es donde esta historia deja de ser solo un relato antiguo y empieza a tocar nuestra vida hoy. Porque Obed nos confronta con una verdad incómoda. Estamos acostumbrados a medir el valor por la visibilidad. Si algo no se nota, creemos que no cuenta. Si nadie lo aplaude, pensamos que no vale. Si no trae resultados rápidos, nos rendimos. Pero Dios no escribe su voluntad solo con protagonistas evidentes. A veces, lo más decisivo ocurre en lo que casi nadie aplaude: una decisión fiel, una noche de lágrimas, un sí en medio del cansancio, una obediencia cuando no hay garantía. Ruth no sabía que su lealtad iba a resonar en generaciones. Booz no sabía que su integridad iba a convertirse en una página clave en la historia sagrada. Noemí no imaginaba que su vejez sostendría a un niño que llevaría al linaje de un rey. Y sin embargo, así funciona el cielo. Lo pequeño puede cargar lo eterno. Obed también nos habla del tiempo de Dios. Antes de que naciera, hubo hambre, hubo muerte, hubo espera, hubo incertidumbre, hubo trabajo silencioso en un campo, día tras día. Y ese es el punto.
La fe real casi siempre se prueba en el tramo donde no pasa nada espectacular, pero donde se decide todo. Hay personas que están viviendo ese tramo hoy. Están haciendo lo correcto, pero se sienten invisibles. Están orando, pero el panorama no cambia. Están siendo fieles, pero nadie lo reconoce. La historia de Obed es como una lámpara encendida para esos momentos. Dios no se olvidó. Dios no perdió el control. Dios está hilando, y lo que hoy parece una espiga pequeña en tu mano, mañana puede ser pan para generaciones. Además, hay una enseñanza que no podemos pasar por alto. La influencia espiritual se hereda cuando alguien decide cuidarla. Noemí participa en la crianza de Obed, y eso nos recuerda que la fe no es solo una emoción personal, es una responsabilidad que se transmite. Proverbios enseña que formar a un niño en el camino correcto deja marca incluso en la vejez. Proverbios 22:6. Obed crece en un ambiente donde la memoria de la provisión de Dios no era teoría, era experiencia vivida. Y aquí viene otra conexión que estremece. Obed crece en Belén. Belén, el lugar pequeño. Belén, el lugar que parecía demasiado normal. Belén, el lugar donde después nacería Jesús. Como si Dios estuviera firmando la historia con el mismo escenario una y otra vez para que nadie diga que fue casualidad. Primero, en Belén, dos viudas sin futuro encuentran restauración. Después, en Belén, un pastor llamado David será ungido. Y más adelante, en Belén, nacerá el Salvador del mundo. Dios ama levantar lo eterno desde lo sencillo. Dios ama sorprender desde lo humilde. Tal vez por eso, Obed es tan poderoso, porque nos obliga a mirar donde casi nadie mira. Y hay otro detalle que hace esta historia aún más profunda: inclusión. Ruth era extranjera, y aún así, Dios la incorpora. No la tolera a distancia, no la deja al margen. La integra en el centro de su historia redentora. Eso significa que la gracia de Dios no se limita por etiquetas, por pasado, por origen, por acento, por historial. Cuando el corazón se rinde a Él, Dios puede convertir a cualquiera en una pieza clave de su propósito. Y esto no es solo bonito, esto es revolucionario, porque rompe la idea de que Dios solo usa a los perfectos, a los de siempre, a los de adentro no. Dios usa a los fieles, a los rendidos, a los que confían. Obed, entonces, no es un nombre olvidado, es una evidencia viva de que Dios toma el dolor y lo transforma en legado, toma la pérdida y la convierte en semilla, toma los descartados y los vuelve esenciales. Ahora, te pregunto algo, con el corazón, ¿qué decisión pequeña estás tomando hoy que podría estar sembrando algo mucho más grande de lo que imaginas? Tal vez no estás viendo resultados, tal vez estás cansado, tal vez estás en la etapa del campo, recogiendo lo que otros dejan, haciendo lo correcto con pocas fuerzas. Pero esta historia susurra algo con fuerza. Sigue siendo fiel, sigue obedeciendo, sigue caminando, porque el cielo no desperdicia la fidelidad. Si este mensaje te está hablando, escríbelo en los comentarios con sencillez. Estoy comprometido con la verdad de la palabra de Dios. Que sea una declaración pública de que no quieres vivir por ruido, sino por verdad. Y ahora sí, llegamos a la revelación que une todo. Obed fue el puente entre una mujer extranjera y una nación, el puente entre una casa vacía y un linaje real, el puente entre el dolor de Noemí y el reinado de David. Finalmente, el puente que conduce por la línea prometida hacia Jesucristo. Esto significa que Dios no solo estaba consolando a una familia, Dios estaba preparando un camino para el Salvador. Y lo estaba haciendo a través de gente común, una viuda, una extranjera, un hombre íntegro y un niño llamado servidor. Como dice Isaías, los caminos de Dios no se parecen a los nuestros. Isaías 55:8. Él ve siglos en un instante, Él ve coronas en semilla, Él ve redención en historias rotas. Y si Cristo fue anunciado y preparado desde antes, manifestándose en el tiempo perfecto, por amor a nosotros, Pedro 1:20, entonces tu vida tampoco está suelta. Hay propósito, hay diseño, hay mano divina.
incluso cuando no lo notas. Gracias por quedarte hasta aquí. Si quieres seguir explorando historias bíblicas con profundidad, emoción y contexto, suscríbete a Crónicas Sagradas, deja tu like y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios también trabaja en lo silencioso. Y si hoy sientes el llamado, acércate a Jesús con humildad y busca una comunidad de fe donde puedas crecer, sanar y fortalecer tu caminar. Que el Señor bendiga tu casa, tu familia y tu corazón. Y que la historia de Obed te recuerde algo cada vez que sientas que no estás haciendo mucho en las manos de Dios. Lo pequeño puede volverse eterno. Amén.